Segunda de Corintios 7, capítulo 7, del versículo 5 al 16. Muy pequeñito porque son un montón de textos y lo leemos rápido y con eso. Empezamos en el 5. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a nosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tipo, os contristó. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padezcáis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. En todos habéis mostrado limpios en el asunto. Así que aunque os recibí, no fue por causa, aunque os escribí, no fue por causa de que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. Pues si de algo me he gloriado con el respeto de vosotros, no ha sido avergonzado, sino que así como en todo os hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad. A su cariño parece con vosotros es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y temblor. Me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. Esta sección tan personal ofrece ideas profundas para la restauración de las relaciones rotas. Enumera 7 indicadores del genuino deseo de una auténtica restauración: lealtad, arrepentimiento, pureza, espiritualidad, unidad, obediencia y confianza. Y aunque el contexto es el de la relación entre el pastor y su congregación, estos principios son válidos para la restauración de cualquier relación rota. Como ya se dijo anteriormente, el regreso de Tito consoló a Pablo, pero no solo lo consoló su llegada, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a los corintios. Tito compartía la preocupación de Pablo por la deserción de los corintios y sin duda veía con ansiedad su visita a Corintio, sin saber qué esperar. Pero los corintios le dieron consuelo y gozo por su actitud de arrepentimiento. Había respondido adecuadamente a la carta severa. Especialmente Tito informó de 3 características de la iglesia de Corintio que revelaron la lealtad de esa iglesia hacia Pablo: afecto, llanto y solicitud. Las 3 juntas definen la lealtad, una palabra que está desapareciendo del vocabulario contemporáneo. Cuando los corintios se dieron cuenta de que su pecado había producido dolor y pesar en Pablo, respondieron con llanto. Les dolió la brecha en su relación con el apóstol y lamentaron profundamente su deslealtad hacia él. También expresaron solicitud para restaurar la relación con el apóstol y para defenderlo de los futuros ataques. Los corintios respondieron bien a Dios, no solo a Pablo, reafirmaron su lealtad al apóstol y reconocieron su deslealtad a él como un pecado contra Dios. Tal reconocimiento es esencial para restaurar las relaciones rotas. A veces confrontar el pecado requiere ir más allá de la zona de confort del amor y la compasión. Pero es necesario porque el pecado es mortal.
Pablo no disciplinaba de modo abusivo o con dureza, más bien era reacio a hacerlo y no le producía ningún gozo el sufrimiento temporal de los corintios. El remordimiento de los corintios no era la tristeza de la autocompasión, de haber sido descubiertos, de desespero, de amargura, de orgullo, herido o de manipulación. Su tristeza los llevó al arrepentimiento que produjo un cambio auténtico. El arrepentimiento de los corintios consoló a Pablo, lo alivió que no padecieran ninguna pérdida de parte suya y de sus compañeros de ministerio. Para el gran alivio de gozo de Pablo, los corintios habían mostrado que estaban listos en el asunto. Los corintios demostraron la autenticidad de su arrepentimiento y pureza. Este versículo enumera 7 características de la pureza que produce el arrepentimiento verdadero y proporciona la definición más clara de arrepentimiento de todas las Escrituras. Primero, la tristeza, según Dios, de los corintios produjo solicitud o afán de justicia de su parte. Segundo, el arrepentimiento auténtico de los corintios se manifestó en desear una defensa. Los corintios deseaban intensamente limpiar su nombre, eliminar el estigma de su pecado, librarse de su culpa y probar que eran dignos de confianza. Por lo tanto, se aseguraron de que todo el que había conocido de su pecado supiera ahora de su arrepentimiento. Tercero, su arrepentimiento resultó en indignación. Los corintios estaban indignados por su pecado. Les produjo ira haber traído tanta vergüenza sobre ellos, haber ofendido a Pablo y pecado contra Dios. Cuarto, el temor de los corintios probó la autenticidad de su arrepentimiento. Tenían un temor reverente de Dios como aquel que castiga y juzga. Su pecado atrevido y arrogante se había vuelto una preocupación solícita por no volver a desenvolverlo ni deshonrarlo. Quinto, el arrepentimiento de los corintios resultó en un ardiente afecto o anhelo de ver restaurada su relación con Pablo. Sexto, los corintios experimentaron un celo renovador por la santidad. Séptimo, la vindicación de los corintios evidenciaba la realidad de su arrepentimiento. Las personas verdaderamente arrepentidas tienen un deseo fuerte de ver que se haga justicia y de restituir por los males cometidos. Los corintios eran carnales y andaban como hombres por su inmadurez y su pecado. En consecuencia, habían perdido contacto con lo que sentían verdaderamente por Pablo. Por lo tanto, uno de los objetivos del apóstol era despejar las actitudes pecaminosas y carnales de ellos y revelar a los corintios su actitud real para con él. Pablo se dirigía a este punto eliminando primero otras razones potenciales para escribir. Tal enfoque indirecto sirvió para realizar el impacto dramático de sus palabras. Cuando escribió la carta severa no fue por causa del que cometió el agravio. No escribió principalmente para condenar a quien le había acusado tanta angustia durante su dolorosa visita a Corintio. Tampoco le preocupaba el que lo padeció, es decir, él mismo. No buscaba venganza personal. La razón más importante para escribir la carta severa es que se hiciera manifiesta a los corintios la solicitud de ellos por Pablo delante de Dios. El engaño del pecado había hecho que perdieran de vista la solicitud, avidez, lealtad y amor por Pablo y la verdad que predicaba. Estaban tan engañados por su actitud externa hacia el apóstol no coincidía con lo que sentía verdaderamente por él. Su carta volvió a remover las capas de engaño que se habían incrustado en su corazón, haciendo manifiesto el sentimiento que tenían por él. Les devolvió la vista espiritual y les permitió ver a Pablo como el siervo de confianza de Dios que siempre había conocido. El arrepentimiento, la pureza y la fidelidad renovada de los corintios por Pablo era razón suficiente para que él hubiera sido consolado. Pero más que por la consolación propia, se gozaba mucho más Pablo por el gozo de Tito, por el arrepentimiento y la obediencia de los corintios. Como resultado del arrepentimiento de muchos de los corintios
que se habían rebelado contra Pablo ahora se sometían a él. Pablo confiaba en que eran creyentes auténticos y se arrepentirían cuando los confrontara con su pecado. Por lo tanto, antes de enviar a Tito, se gloriaba ante él porque los corintios responderían en obediencia. En un sentido, Pablo puso en juego su reputación de hombre con discernimiento y no resultó avergonzado. La reafirmación de confianza de Pablo con los corintios puso punto final al asunto. Pablo tuvo la valentía de confiar de nuevo en los corintios y se atrevió a creer que no les fallarían. La confianza restaurada del apóstol es un digno punto culminante para la primera sección de esta epístola. El arrepentimiento de los corintios alentó a Pablo a compartir con ellos un proyecto que era cercano a su corazón, una colecta para los creyentes necesitados en la iglesia de Jerusalén. También le proporcionó la audacia para confrontar los restos de resistencia a su autoridad apostólica. Bueno, culmina, digamos, una de las partes del propósito de esta carta. Está claro que cuando Pablo escribe la carta, ya tiene la noticia, ya tiene todo, no es que ahora la acaba de recibir, ajuste de comentarios ahí, sino que bueno, anteriormente ha preparado, digamos, todo esto, ya había comentado su angustia por la transmisión, ¿verdad?, y las ganas que tenía de ver las noticias de Tito, que era el encargado de ver cómo había afectado la primera carta de los Corintios, ¿verdad? Y aquí está hablando de esa respuesta. Tito vino con una respuesta afirmativa, los Corintios se habían dado cuenta y se habían arrepentido. Entonces, bueno, es muy interesante este trozo porque vemos que muestra claramente cómo es el proceso, digamos, de una restauración. Los corintios, por su pecado, por su error, por su desviación, sus grupos, su carnalidad, por esos infiltrados que estaban cometiendo, ¿verdad?, muchas mentiras sobre Pablo para que no eso, ellos rompieron, digamos, la confianza con Pablo, eso les produjo pecado, les produjo un desorden, estaba la iglesia de Corintios, que el que quiera verlo, que se lea la primera carta a los Corintios, ahí vemos cómo estaban, ¿no? Y entonces Pablo los exhorta de alguna forma fuerte, porque realmente es una carta fuerte de exhortación, aunque tiene partes de cariño, partes de confianza, pero les exhorta fuerte. Entonces, la exhortación puede tener dos resultados. Uno, que los corintios digan y se mosqueen mucho y no salgan a restauración y sigan para adelante y entonces pues el pecado, ¿verdad?, haga lo suyo y los que estaban dentro trabajando la separación de los corintios con Cristo hiciera el resto, ¿verdad? Dos, que realmente los corintios reconocieran su error, ¿verdad?, y se arrepintieran. Y en este caso, lo que nos está mostrando es un verdadero arrepentimiento. Los corintios, después de esta exhortación, se dieron cuenta y ¡pac! Se arrepintieron y quisieron, ¿verdad?, mostrar ese arrepentimiento, ese sentimiento de dolor por haber ofendido a Pablo, ese sentimiento de dolor por haber ofendido a Dios, y restauran. Y este trocito que hemos leído hoy es increíble. Tú puedes ahí guardarlo, ¿verdad?, y examinarlo, y te vas a dar cuenta de que está mostrando esa verdadera restauración. Y aunque, como decíamos en el principio, estamos hablando de un pastor y una congregación, el principio es con todos igual. Yo personalmente he tenido un conflicto personal, ¿verdad?, con una persona muy allegada hace tiempo, no hace mucho, y que claramente se estaba desviando, y el amor, porque no es el celo ministerial, es el amor. Yo no tenía ningún interés hacia mí, lo único que tenía interés es de ver cómo esa persona, ¿verdad?, se estaba desviando y estaba cometiendo, y el desvío le estaba llevando a unas profundidades del pecado y de la oscuridad increíble, y hay que
¿verdad? Con cariño o sin cariño, con experiencia o sin experiencia, con tacto o sin tacto, hay que ¡pam! Exhortarle y digo, no, esto no está bien, esto no es correcto, mira, pum, 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 pum. Se le muestra a través de la palabra y lo que estás buscando, digamos, en este trato, ¿verdad? Hay un distanciamiento, la persona está muy unida a ti, de repente se separa, de repente es contraria, de repente empieza a acusarte de cosas que no tienen nada que ver y tú lo que quieres es que esa restauración, porque digo, ¿qué está pasando, güey? El enemigo está venciendo en este caso. Yo estoy perdiendo en el sentido de que estoy perdiendo a esa persona, pero él está perdiendo, que está perdiendo la unidad conmigo y con Dios, porque realmente se veía claramente que se estaban desviando. Bueno, uno se da cuenta cuando viene el verdadero arrepentimiento y bueno, y el proceso, en mi caso, sigue, ¿verdad? No sirvió la exhortación quizás porque no soy Pablo y no le escribí una carta como una de estas, no lo sé, o porque todavía estamos en el proceso, ¿verdad? Dios sabe el proceso de cada una de las personas, pero cuando no hay arrepentimiento, no hay restauración. ¿Cuántas veces te han pasado? De que has sido una persona que ves que se está desviando, ¿verdad? Que por amor la notas. Oye, hermanito, no, esto no está bien. Estáis unidos y de repente por esa exhortación que ha sido con amor se ha roto la relación. Ay, te duele, ¿verdad? Dice, ay, ¿por qué la habré hecho? No, el pecado hay que enfrentarlo porque el pecado lleva a muerte. El pecado hay que enfrentarlo. Y si en realidad esa persona a la que amas, porque si no la amas, el enfrentamiento, la exhortación va a ser más complicada. Pero si la amas, ¿verdad? Y bueno, pues a veces uno dice, ay, ay, podría haber sido más suave, podría haber... Claro, uno tiene dudas, ¿verdad? Porque el amor, es sufrido. El amor es sufrido. Y uno quiere, ¿verdad? Que la otra persona se dé cuenta y de verdad, gracias, y pida perdón a Dios, se restaure y la cosa vaya bien. El arrepentimiento trae restauración. Mientras que no hay arrepentimiento, no hay restauración. Puede haber hipocresía, la otra persona puede estar ocultando o espiando, pero tú ves el distanciamiento y ves claramente que no hay un arrepentimiento, porque al no haber arrepentimiento, no hay restauración. No solo con la relación, contigo en este caso, sino en la relación con Dios. Es el arrepentimiento el que nos restaura la comunicación con Dios. Nosotros los que creemos y que entendemos por la palabra que una vez que hemos entendido que somos salvos y tenemos el Espíritu Santo y no se pierde la salvación, eso no quiere decir que no perdamos la comunión. El pecado nos corta la comunión con Dios. Dice que no seamos mentirosos. Que el que esté en tinieblas no diga que tiene comunión con el Padre. Habla de comunión, no habla de la relación padre-hijo. ¿Verdad? No sé si tienes hijos y sobre todo adolescentes. ¿Cuántas veces se rompe la relación? Por una exhortación, porque el hijo está haciendo algo que tú sabes perfectamente que no es correcto y el hijo pasa de ti y como es independiente, ya es mayor, pasa de ti y hace lo que da la gana y sigue haciéndolo y no solo sigue haciendo, sino que corta la relación. Pero no corta, no deja de ser tu hijo. En este sentido, el pecado lo que hace es que a las personas que están restauradas, que ya están justificadas por la muerte de Cristo, ya son salvas. El pecado, ¿verdad? El error, todo esto, las tinieblas, el no estar en la luz, lo que hace es que nos corta la comunión, nos corta la comunicación. Y sí, vemos a muchas personas que están en tinieblas creyendo, pidiéndole de, ¡ay Dios, ayúdame! Y tal. Digo, pero si no te oye, no tienes una comunicación porque estás en tiniebla. ¡Quita! Tú tienes que verificar, tienes que arrepentirte donde estás, alzar tus ojos para arriba. Yo no digo para arriba porque Dios esté arriba, sino en símbolo de que, no, porque mirar para abajo es de vergüenza, ¿verdad? Es una forma de evitar la mirada, ¿verdad?, de tu Padre. Entonces mira para arriba, mira a los ojos y con vergüenza dices, sí, es cierto, me arrepiento, reconozco que estoy en una posición errónea. Sácame de aquí. Y entonces la luz, no tú, la luz
viene y echa fuera la tiniebla. Recuerda que es la luz, es Dios quien echa fuera las tinieblas, tú no. Tú lo único que puedes hacer es enredarte con las tinieblas y ahí entretenerte y ahí machacarte con las tinieblas y dejar de ser luz porque estás debajo de un lamot, debajo de un cacharro. Amén. Entonces, digo, estos puntos, ¿verdad? Es importante volverlo a repetir. Solo me hace aquí como puedes ver en el vídeo que hemos subido, o puedes, ¿verdad? Puedes leer la palabra, pero realmente está hablando de efectos que produce el arrepentimiento. El arrepentimiento produce, ¿verdad?, una vergüenza por el estado donde has estado. Mientras que tú no reconoces que has hecho mal, ¿qué arrepentimiento vas a poder? O sea, sí, yo quiero seguir siendo tu amigo, pero no reconozco que lo que tú me estabas diciendo era incorrecto. No, tú no tienes razón. ¿Pero por qué no vas a seguir amigo? Digo, no, porque en la luz y las tinieblas no pueden ser amigos. No puedo ser amigo de yugo desigual. No, 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 tú tienes que darte cuenta dónde estás. Mira la palabra, mira lo que dice. Sal de ahí, arrepiéntete. Vamos. Y el otro tiene que darse cuenta y restaurar contigo y con Dios, ¿verdad? Con la iglesia y con Dios. El enemigo, la estrategia del enemigo, acuérdate de esto, es aislarte. Por eso cuando uno está en pecado no quiere ir a la iglesia, no quiere compartir con nadie, le da vergüenza, no quiere que nadie le vea, porque eso es la estrategia del enemigo, acuérdate. Entonces, no es que yo me voy a esconder para que no me hagan más daño. No, 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 te estás escondiendo porque es la estrategia de Satanás para llevarte a qué, a que solo escuches tus pensamientos, pero tus pensamientos están manipulados. Esos pensamientos están parte de tu corazón que es engañoso, parte del espíritu inmundo que te está engañando y te está llevando eso es mentira, esto es tal, hace esto, haz lo otro, y te está llevando y te está apartando de la luz para que te enredes en las tinieblas. La luz vino al mundo, pero hubo personas que amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, ¿ok? Entonces, bueno, si tú realmente te das cuenta de que estás pasando una crisis, te das cuenta de que estás enredado en tinieblas. Mira, a veces no se trata del pecado voluntario, ¿verdad? Ese que nosotros conocemos. Ay, es que sé lo que estoy haciendo y está mal y tal. A veces es una tristeza, a veces es un temor, a veces... y no piensas que eso sea pecado, pero te está apartando de Dios. Te está apartando de Dios, porque Dios trae confianza, Dios trae gozo, Dios trae amor, Dios trae paz. Y si tú estás totalmente en contra de todo eso, algo está sucediendo en tu vida, estás en tinieblas. La tiniebla es el espacio más cercano para que caigas en el pecado. Cuando uno está en tinieblas, cuando uno está en dificultad, cuando uno está ahí, el corazón está fluyendo para traer paz. Mira, haz esto y vas a tener paz. Mira, atraca al banco, vas a ver qué pasta tienes. Si mata a tu cuñado, que es el que tiene la culpa. Pero luego te encuentras en la cárcel y dices, ¿para qué le habré hecho culpa a mi corazón? ¿Ahora qué hago aquí en la cárcel? Engañoso es el corazón. Amén. Engañoso es el corazón. El corazón es muy engañoso. Tú no te tienes que dirigir. Hombre, si tu corazón te está diciendo lo que dice la palabra, pues le felicitas. ¡Ay, qué bien estás, corazón! ¿Cómo te quiero? No, no, no. Pero si te está diciendo lo contrario a la palabra, si te está mandando a un espacio distinto a Dios, a la desconfianza, a otro tipo, a tus fuerzas, desconfía. Desconfía. Amén. Entonces, tienes a alguien que puede ser que haya sido tú, que te hayan exhortado, que te hayan dicho y te hayas cabreado. ¿Pero qué se ha creído ese? Sí, el santo. Y te has cogido y te has apartado y te has marchado y no ha servido para darte cuenta de lo que te estaba diciendo. A lo mejor no te lo ha hecho contacto y eso es lo que tú estás ahora, digamos, como excusa para no entender que lo que te dijo era cierto y que lo único que tú tienes que hacer es levantar los ojos con Dios, exponer a Dios y decirle, qué razón tenía mi hermanito, ¿verdad? Como los corintios, ¡ay, qué tontería! ¿Cómo le puse? ¿Cómo? Bueno, pues todavía hay tiempo
¿verdad? Para restaurar, porque la restauración es simplemente que tú reconozcas, es verdad, hermano, tienes razón. Fui muy cabezota, fui eso y me he dado cuenta, y efectivamente, y te pido perdón y pido perdón a Dios por ese afecto. Y ahora es el siguiente paso, ¿verdad? Es la restauración. A lo mejor tienes que restaurar. Si has hecho una pérdida económica, mira, te voy a recompensar. Porque hay que... A veces uno se cree que con el perdón es suficiente y a veces no es suficiente, hay que reparar, ¿no? Como lo que contaba yo el otro día de la persona que estaba dándose cuenta de que había hecho un error, pero no corregía el error. Digo, mira, tú tienes la capacidad de poner el error. Ay, sí, pero es que tardo hora y media. Digo, o sea, es más importante tu tiempo que mi prestigio, que mi persona. ¿Eh? ¿En qué estás pensando? ¿En tu tiempo o estás pensando en mí? Entonces él se arrepentía y decía, pero no restauraba. Y yo digo, ¿cómo que? Tú sigues pensando en ti, tú sigues pensando de que lo has hecho sin querer y que como lo has hecho sin querer tienes excusa, como no es tu trabajo, tienes excusa. Y yo seguía, pum, 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 y él me decía, a ver, hermano, ¿qué quieres? ¿Que me ponga de rodillas? Digo, no, quiero que te des cuenta, porque no me importa, me importas tú. Y como me importas tú, quiero que te des cuenta en quién estás pensando. Y estás pensando en ti. Y luego me dijo, no sé si sincero, ojalá sea así, ¿no? Sí, es verdad, tienes razón, hermano. Y fue y restauró. No le importó, ¿verdad? Lo que no iba a hacer, lo hizo. Y restauró. Bueno, yo, para mí, mi corazón quedó claro y para él, imagino que sí. Si no, pues tendrá que trabajarlo con Dios. Porque esto es así. Mira, a veces uno va buscando la razón. Y no, lo importante no es la razón. Lo importante es la relación. Entonces, no tu razón, no tu razón. La razón es la palabra y punto. Y lo demás, y la razón es que si he hecho algo yo y ha perjudicado a alguien, por mucho orgullo que tenga, por mucho, él es el importante porque he agraviado. Si no te das cuenta, pues el orgullo te va a llevar a una posición en la que no te vas a restaurar, ¿ok? Entonces, de eso está hablando hoy este trocito pequeño que te animo a que sigas estudiando para que tú veas cómo los corintios cuando reciben la carta, ¿verdad? Porque Pablo lo habla, ¿no? Dice, entonces vino Tito y Tito, no sé, y él fue consolado porque él tenía tanto temor como Pablo de ver qué pasaba con la carta y al ver la respuesta de los corintios, él mismo fue consolado y esa consolación trajo gozo y consolación. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo estaba tenso? ¿Por qué Pablo estaba preocupado? ¿Por qué Pablo tenía ese temor? Ay, ¿qué habrá pasado con la carta? Eso es amor. No era, ay, es que no me van a hacer caso, es que voy a perder mi privilegio, es que todo el tiempo que he perdido. No, se trata de amor. Y eso es lo que en esto estamos viendo del carácter del Pablo. Ya hemos visto y seguiremos diciendo, y en este canal lo afirmamos constantemente, que el amor no se trata de algo que nosotros podamos generar con esfuerzo. Ay, me voy a proponer ser como Pablo. No, el amor viene directamente con una relación con la palabra. Es la palabra la que te llena de amor para que tú puedas ejercer ese amor. El amor de Pablo no era amor de Pablo. Pablo era un fariseo. El amor de Pablo era el amor de Cristo, que se lo había mostrado y él había visto. Pablo estaba tan agradecido con ese amor y se sentía tan con tanto deuda hacia con el Señor que todo lo que recibía de Él lo expresaba. Y eso es lo que nosotros. Entonces, bueno, está bien, no tengo amor, está bien, eso está bueno que tú lo detectes, no pasa nada. No es un pecado no tener amor. Lo que es un pecado es no tener amor y no darse cuenta. No es un pecado porque no puedes hacerlo tú por tu propia cuenta. Y lo que Dios quiere es que tú te des cuenta qué pasa, qué estorbo, dónde estoy parado, qué está llevando mi corazón, qué está llevando, qué tinieblas está poniendo en mi vida, qué trampa ha colocado Satanás que no me permite que la palabra me llene del amor para poder amar a otras personas. Entonces, lo importante no es amar a las otras personas. Lo importante es detectar que no amas para que Dios pueda ayudarte a amar.
porque no se trata de ti, se trata de Él. Amén. Entonces esas son las obras que salen por la fe. Y la fe es Él. ¿Tienes poca fe? Pues es porque tienes poca palabra. Es porque todavía no has entendido que la palabra es la verdad y que te está llevando todo para ti. Eso es como de repente alguien te dice, mira, todo para ti. Hay un saco lleno de monedas de oro y coges y abrazas el saco y te lo llevas. Eso es la palabra, esa es. A partir de ahora eres rico, sí, pero no por ti, porque has abrazado el saco y te llevas todo. Tu riqueza es lo que está dentro del saco. Tu riqueza es la palabra, es la fe. Entonces, tu fe no, la fe de la palabra. Con lo cual, si tú tienes distorsión, la palabra está diciendo esto, pero no lo creo, ahí es donde está el conflicto, en que no lo crees. Pero si tú dices, no lo creo, la palabra dice esto, no lo creo, pero mis pensamientos no son lo importante. Lo importante es la palabra. Y yo tengo que... Y te pones, Señor, no lo creo, pero tu palabra está diciendo. No sé por qué mi pensamiento y mi corazón trabaja sobre mí, porque tampoco puedes ponerte en contra tú mismo de ti. Es la palabra. Es el Espíritu Santo el que trabaja y te pone en contra de ti para que tú puedas liberar ese problema. Amén. Voy a encender esto, me voy a empezar a asar. Entonces, restauraciones rotas. El enemigo constantemente está rompiendo relaciones. Rompe el matrimonio, rompe relación padre con hijos, rompe hermanos en la iglesia, rompe miembro y pastor, rompe. El enemigo siempre está trabajando el romper las relaciones. Siempre está trabajando y eso tienes que saberlo. A veces no somos nosotros los que rompemos, rompen los otros y nos encontramos como, ¿qué he hecho yo? ¿Verdad? Como cuando alguien deja de venir a los talleres sin saber por qué, ni por qué y le escribes, oye, hace mucho que no vienes, estoy ocupado, y no sabes por qué. Yo no le he hecho nada. ¿Por qué? Bueno, Satanás ha puesto la trampa y el otro ha caído y ¡pum! Relación rota. Otras veces es por nuestra culpa, somos nosotros los que rompemos, ¿verdad?, las relaciones. Estamos hartos de nuestra pareja, ya estamos hartos. ¡Qué bien vivir solo! ¿Cómo serviría a Dios si no tuviera a mi esposo o a mi esposa? Otras veces, pues, por el amor a nuestros hijos y nuestro celo, dice la palabra, no exasperéis a vuestros hijos, y estamos todos los días cabreándolos porque queremos que sean los mejores, los más guapos, y los frustramos y los cabreamos y les llevamos y les decimos y les maldecimos sin querer para ver si se animan y al final lo que hacemos es romper relaciones, que duele tanto, ¿verdad? Cuando un hijo deja de... Ahora la palabra de Dios, Jesucristo dice, yo no he venido a traer paz. Yo no he venido a traer paz. Ya no lo avisó. Yo he venido a poner en contra uno a otro, pero no porque Jesucristo lo ponga en contra, sino porque el enemigo utiliza eso. ¿Para qué? Para llevarnos a la tristeza, llevarnos al malestar, llevarnos al pecado. Nuestro ministerio en Cristo es el ministerio de la reconciliación. ¿Os acordáis? Dios nos reconcilió a través de Jesucristo, no tomando en cuenta nuestros pecados, y nos hizo miembros del ministerio de la reconciliación. ¡Wow! Parece como que somos miembros de la reconciliación de los que no están en Cristo, pero los que estamos en Cristo, los de la iglesia, nuestras familias, nuestras amistades, las personas que están cerca. Muchas veces es el mismo ministerio de la reconciliación la que nos desreconcilia con nuestros seres queridos, ¿verdad? Es un matrimonio, uno ven a Cristo, el otro no, y al final se dividen porque, es que no es cristiano, es que no viene a la iglesia, es que viene borracho, y al final, ¿verdad?, el pecado los destruye y los separa. Somos parte. Nos ha puesto como el ministerio de la reconciliación. Y no es que nosotros podamos hacer nada, porque nada podemos hacer.
entenderlo, nada podemos hacer. Lo que sí podemos hacer es darnos cuenta de nuestra situación. Si hemos sido los culpables por la ruptura, vamos a ver qué ha sucedido, vamos a escuchar qué nos han dicho, vamos a ver qué nos han dicho y vamos a ser honestos, ¿verdad? Y no vamos a escucharnos a nosotros, ni nos vamos a creer que somos los mejores, ni los más listos y que tenemos razón. Vamos a entrar, vamos a permitir que el Espíritu Santo nos traiga el arrepentimiento. Mira, no hay algo más fabuloso que restaurar una relación. No hay algo más fabuloso que restaurarse con Dios. Hay muchas personas, yo una vez escuché a un pastor, que era pastor, pero ahora estaba en pecado, y dice, no, yo sé, ya voy a restaurarme, ya. Había sido pastor, ahora estaba en pecado, y dice, sabía cómo tenía que hacerlo, pero digo, wow, ese hombre, cuando llegue el día en el que diga, ya es el momento de restaurar todo esto. Si lo sabes, ¿qué esperas? Hazlo. Porque no hay gozo mayor para quien está en Cristo que poder mirar a los ojos a Dios diciendo, wow, ya está, estoy restaurado, ya está, ya sí, Señor. Y no se trata de que hagas nada, simplemente que reconozcas, porque todo lo demás va a venir de Él. Muchas veces no restauramos por vergüenza, no restauramos por temor, no restauramos tranquilo. Es como la mentira. Muchos no dicen la verdad por temor. El beneficio de la verdad no te quita que tengas que decir mentiras. Ya, restaura tu relación. Levanta tus ojos y dices, Señor, sí, estoy aquí, esto es como estoy. Y no es porque no puedo hacer nada. Tú puedes hacerlo todo, pero hoy quiero restaurar mi relación. Si la ruptura es con tu iglesia, con tu hermano, con tu esposo, con tus hijos, no esperes a que ellos vengan. Ve tú. A veces es amargo porque uno va y todavía el otro sigue, pero que no sea porque tú tengas que esperar. No, es que él fue el culpable. No pasa nada. Sí, fue el culpable, pero tú estás deseando restaurar. Estás deseando que el otro venga y te pida perdón. Vale, está bien. Vamos, quita tu orgullo. Además no te perteneces, le perteneces a Cristo. Y Cristo aún le estaban crucificando y él estaba diciendo, Señor, perdónalos. No saben lo que hacen. No saben lo que hacen. Pues igual tú piensa con ese que te ha hecho daño. Vete y dile, sí, mira, me hiciste esto. Y sabes una cosa, y me encantaría que restauráramos la relación. Pero no para que no estar bien, sino para que te dieras cuenta. Ten valor y dilo con amor para que te des cuenta. Todo el daño que has hecho. Pero yo no por mí, es por ti, para que tú restaures conmigo y con Dios. Vamos. Y espera a ver las maravillas de Dios. Yo que sé qué va a pasar, ¿no? Dios tiene grandes propósitos. A veces no. A veces no. Yo digo, yo tengo una espinita clavada. Todavía estoy esperando ahí, ¿verdad? Estoy esperando ahí. Bueno, a veces la responsabilidad te hace actuar demasiado y otras veces tienes que decir, yo responsable es Dios. El responsable, Él va a restaurar, yo voy a esperar. Pero esperar es con los brazos abiertos, como el padre esperó al hijo pródigo. ¿Tendría, verdad, el padre motivo para echarle una buena charla al hijo pródigo? Anda, te gastaste el dinero de mío, porque no era suyo. La herencia es cuando uno se muere, ahí no. Te gastaste todo el dinero ahí con prostitutas. ¿Te creías qué? ¿Qué te creías? A ver, espero que hayas aprendido la lección. Todos les hubiéramos dicho así al hijo. Estaba esperándote, ¿eh? Ahora vienes, ¿qué? A comer, ¿eh? Para que te trate como uno. No. La restauración del padre fue, wow, estabas muerto y has vivido. Ven, te abrazo, vamos, vestirle, ponerle el anillo, el calzado. Vamos a hacer una fiesta, el mejor cordero vamos a matar hoy por esta fiesta. Porque mi hijo estaba muerto y ha venido. Haz una fiesta si viene a restaurar tu amigo y celébralo. Amén. Porque cuando eso sucede, el demonio se pone
y pierde, y nosotros estamos en la luz. Amén. Bueno, yo creo que el tema de hoy es muy interesante. Ojalá podamos reflexionar. Una forma de reflexionar es mostrar a la gente lo que te está pasando. Y eso es parte de la iglesia. La iglesia, cuando compartimos, no hay que compartir solo, ay, lo que ha hecho Dios, fijaros ahí que parece que estamos esperando todos los milagros y por qué a mí no me pasa. No, compartir es compartir cómo está tu corazón y hablar a las personas, expresar para que las personas puedan colocar un pensamiento distinto al que tienes en tu cabeza. Tan solo cuando tú lo estás hablando, ya lo estás escuchando tú. Y a veces uno se da cuenta y dice, pero Dios mío, ¿qué estoy pensando? No lo había oído de esa forma, porque está en tu cabeza. Entonces, bueno, es momento para que puedas desahogarte y puedas decir, me pasó esto y estaba así, ay, lo siento, y ahora, ¿cómo lo voy a hacer? Ahora es tu tiempo, ahora es tu momento, ¿vale? Este es el momento para que aproveches. Y somos un cuerpo, somos un organismo, ¿verdad? Vivo, que actuamos para, cuando le duele el dedo, actúa toda la mano. Cuando le duele, ¿verdad? Todo el cuerpo actúa con el dolor de un miembro. Pero ¿cómo se entera el cuerpo si tú no lo dices, lo que te está pasando? Restaura. Hoy es tiempo de restauración. Como los corintios restauraron con Pablo, ¿verdad? Hoy es tiempo también de restauración. Tú con las personas que, y ojalá, y si no depende de ti, depende del otro, ora y espera en confianza de que esa persona también, ¿verdad? Va a venir y va a reconocer y va a arrepentirse y va a poder restaurarse. Amén.